Y vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios. Si estuvimos en semanas anteriores, recordaremos que estuvimos viendo el libro de los Hechos. Recordamos aquella situación, aquel contexto en el cual había persecución. ¿Os acordáis de la muerte de Esteban? Cómo eso causó una explosión de persecución en Jerusalén. Los cristianos fueron esparcidos, vimos la última vez. Vimos que aunque eso parecía una derrota a los ojos de los hombres, en realidad estaba siendo una victoria en los planes de Dios, porque aun cuando humanamente la muerte y la persecución puedan parecer cosas malas, en realidad el Dios soberano está utilizando esos eventos para cumplir su voluntad. Y su voluntad era que el Evangelio viajara, se esparciera a otras regiones y ciudades. También vimos cómo Saulo asolaba a la iglesia, el Saulo que después se convertiría en el apóstol Pablo. Y también vimos acerca de Felipe, ¿recordáis? Felipe el evangelista. Y esto lo vimos en este capítulo 8 de Hechos y estuvimos hablando acerca de los versículos del 5 al 8 que nos decía que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, esto es el versículo 6 de Hechos 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí estaba Felipe predicando a Cristo y el poder de Dios le acompañaba y se hacían prodigios y señales, lo cual era una certificación de que estos varones venían de parte de Dios, porque nadie podía hacer esas cosas si no eran respaldados por el poder de Dios. Y en este contexto nos vamos a fijar hoy en la siguiente escena, que tiene que ver con un hombre llamado Simón, también conocido como Simón el Mago. Y esta escena es Hechos 8 del 9 al 25 y vamos a leer nuevamente este fragmento de Hechos 8 del 9 al 25, que dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Anotemos esto en nuestra mente. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Quién fue Simón? ¿Quién fue Simón el mago? Bueno, este texto que hemos leído nos dice varias cosas acerca de él. Sabemos su nombre, evidentemente. Nos dice el versículo 9 en el capítulo 8 que había un hombre llamado Simón, y también nos dice que este hombre antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era un mago, era alguien que hacía trucos de magia, como los magos que vemos hoy en día también desde la antigüedad existieron. Y este mago que engañaba, que hacía magia, no era tan bueno en sus intenciones, ¿no? A veces encontramos magos que son simpáticos y que hacen magia pues por amor al arte, ¿no? Pero este hombre, aparte de ser mago, tenía intenciones un poco o bastante oscuras. Parece ser que buscaba reconocimiento, le gustaba ser reconocido. Dice aquí el texto, en el versículo 9, que este hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Él quería pasar como alguien famoso, como alguien importante que tenía estos poderes mágicos, ¿no? Él buscaba reconocimiento, adulación, que le vieran como un grande, como alguien importante. Aquí ya podemos reconocer que había en el corazón de este hombre. Había vanagloria, había deseo de ser adorado, en otras palabras. Y también nos dice el texto en el versículo 10 que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». La gente, al visualizar esos trucos, pensaban que este hombre venía de Dios, que estos trucos de magia eran actos, eran milagros, eran cosas que provenían de Dios mismo, ¿no? La gente estaba engañada porque creían que este hombre lo que estaba haciendo era mostrar el poder de Dios, cuando en realidad eran trucos de magia. Y consiguió tener la atención de la gente. Dice el versículo 11, y le estaban atentos. La gente se veía atraída por los trucos de magia de esta persona y le seguían y tenían interés en él. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Él se estaba haciendo pasar por una especie de semidios, podríamos decir, ¿no? Alguien que hace trucos, pero que a los ojos de las personas ellos lo veían como alguien que tenía poderes sobrenaturales, no solamente que hacía trucos, ¿no? Y este era Simón, el mago.
¿Y qué ocurre? Que este hombre, que aparentemente está haciendo actos de parte de Dios, que no era así, era una falsedad, ¿qué ocurre? Pues que en ese momento vienen otros que sí que vienen de parte de Dios, haciendo milagros verdaderos de parte de Dios. Y es ahí cuando él se hace pasar por cristiano, porque al fin y al cabo veremos que empieza a hacer lo que los cristianos hacen y termina demostrándose quién era verdaderamente, un impostor. Él ofrece dinero para que ese poder de Dios pueda ser transferido a él, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, en definitiva, Simón? Tuvo apariencia de cristiano, pero después demostró no serlo. Fue un hombre que tuvo apariencia de cristiano y después demostró no serlo, queriendo comprar el poder de Dios. Versículo 18 nos dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esa era realmente la motivación de Simón. Él quería ese poder que los apóstoles tenían, que los hijos de Dios tenían, para hacer negocio, para seguir teniendo fama. En su corazón no estaba Cristo, en su corazón estaba su afán de protagonismo, de tener ese poder para utilizarlo para su propio interés personal. Quiero dar una pequeña explicación de un evento que sucede aquí que nos puede resultar un tanto llamativo, que es la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo entendemos este evento hoy en día? ¿Qué quiere decir realmente? Bueno, vamos a leer a modo de explicación el versículo del 14 al 17, porque no es la única parte en la Biblia donde se habla de recibir el Espíritu Santo, y nos puede confundir un poquito, ¿no? Porque incluso hoy en día se habla de eso, de ser bautizado por el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo como una manera de lograr un nivel superior de espiritualidad, quizá algo así, ¿no? ¿Y qué nos dice el versículo 14 al 17? Nos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y después vemos que Simón, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bien, lo que yo quiero decir sobre esto de recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, lo primero que quiero decir es que tenemos que distinguir entre este tipo de recepción del Espíritu Santo, tenemos que distinguirlo de la regeneración espiritual. Hay una cosa en la Biblia que es la regeneración espiritual,
que es lo mismo que decir el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es lo mismo que ser resucitado espiritualmente, y eso es un evento que ocurre cuando el Espíritu Santo viene por primera vez a tu corazón, en tu vida, en un momento determinado, que se puede percibir, pero a veces ni siquiera se percibe. Me explico. Los teólogos tradicionalmente han definido el nuevo nacimiento como una obra soberana de Dios en el corazón. Eso ocurre en un momento de tu vida, a partir del cual ya no eres la misma persona, porque te han cambiado el corazón. Amén. Ya no tienes un corazón de piedra, ahora tienes un corazón de carne. Ya no eres un cabrito, ahora ya eres una oveja. Tus deseos han cambiado. Tu ser interior en esencia ha cambiado. Eso es el nuevo nacimiento. Y nadie entra en el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Eso es una obra del Espíritu Santo de Dios que regenera. Cuando hablamos de regeneración, nos estamos refiriendo a este evento de el cambio en el corazón, que regenera a quien quiere y cuando quiere. Es una obra totalmente soberana, de pura gracia. Es como el viento que sopla, nadie sabe ni dónde viene ni a dónde va, y toca el corazón del ser humano, y eso es una obra soberana de la libre gracia de Dios. Y es para la gloria de Dios que Él hace nacer a las personas. Y es algo que ocurre, es un evento que ocurre, los teólogos dicen que ocurre en el subconsciente. En el subconsciente. Es decir, tú no lo provocas, tú no lo decides, tú no haces nada. Después vienen unos síntomas, ¿no? Después hay unos síntomas, que es, una vez que te ha tocado el corazón, ya después, ¿qué ocurre? Tú respondes, ¿no? Tú crees, tú te arrepientes. Pero todo eso, el arrepentimiento, la fe, viene teológicamente después de este toque divino en el corazón. Es como que el Señor te despierta y en milisegundos ya los frutos del Espíritu salen. La fe, el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero todo parte de un evento concreto en el tiempo, que es ese toque de Dios en el corazón que llamamos la regeneración. ¿Qué ocurre? Que es por este motivo que decimos que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque todo aquel que es cristiano ha recibido el Espíritu Santo en el evento de la regeneración espiritual. O dicho de otro modo, todo aquel que nace de nuevo, como es nacido de Dios, es porque en ese instante todos hemos recibido el Espíritu Santo en el momento de nuestro nuevo nacimiento. ¿Vale? Con lo cual, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Que aquí vemos algo que nos puede confundir, porque se nos dice que concretamente los hermanos, que Pedro y Juan se desplazan a otra ciudad porque están viendo que el Espíritu está obrando, que hay conversiones, que la palabra de Dios está siendo oída. Y entonces estos hermanos vienen, ¿y qué hacen? Imponen las manos y oran, y se dice que estos hermanos reciben el Espíritu Santo.
Pero ¿qué quiere decir esta recepción del Espíritu Santo? ¿Se está refiriendo la Biblia en cuanto a esa recepción del Espíritu Santo aquí en Hechos al evento del nuevo nacimiento? ¿Qué pensáis? Estos hermanos habían sido bautizados ya. ¿Sí? Dice aquí que estos hermanos, versículo 16, a los cuales se les imponen las manos, dice, versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, esta recepción especial del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. El Espíritu Santo no había descendido todavía de una manera un tanto particular sobre ellos, tal y como había ocurrido. Se nos viene a la mente otra escena donde descendió el Espíritu Santo de una manera excepcional. Pentecostés. En Pentecostés bajó el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el efecto de ese descenso del Espíritu Santo? Los dones, el poder, la valentía. Fue como una porción especial del Espíritu que capacitó a la Iglesia para hacer una serie de actos, como incluso milagros. El caso es que estos hermanos que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo. Lo tenían porque se habían convertido, habían sido bautizados. Lo que pasa es que estamos hablando de dos eventos distintos. Estamos hablando de dos realidades diferentes, ¿comprendéis? Una cosa es convertirse, porque estos hermanos estaban bautizados. Dice aquí que, versículo 16, aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿estos hermanos eran creyentes? ¿Eran regenerados cuando recibieron, antes de que descendiera el Espíritu de manera especial a través de la imposición de manos? La respuesta es que sí. Claro que sí, eran creyentes. Se habían bautizado, habían creído, habían dado un testimonio. Con lo cual, la conclusión es que estas escenas, que son muy particulares del primer siglo de Hechos, cuando los creyentes reciben el Espíritu Santo a través de imposición de manos, tienen una función muy particular, que fue una capacitación especial para obrar en nombre de Dios a través de señales y prodigios. Precisamente esto era lo que Simón quería, que le impusieran las manos, ¿no? Que le impusieran las manos para tener él ese poder. Y también hay que tener en cuenta que no cualquiera era capaz de imponer las manos y transmitir ese poder. ¿Quién hace esto aquí? Los apóstoles. Los apóstoles que estuvieron con Jesucristo fueron la fuente de ese poder, fueron los receptores directos de ese poder,
de manera especial, y ellos tenían, por lo que vemos aquí, la capacidad de transmitir ese poder a través de la imposición de manos. Pero fueron personas muy excepcionales, eran apóstoles, hermanos. ¿Sí? Entonces es importante comprender este evento, ¿no? ¿Cómo entendemos esta entrega especial del Espíritu Santo? La entendemos en un contexto en el que Dios decide capacitar a su iglesia con una serie de dones especiales a través de los apóstoles y a través de la imposición de manos. Y no estamos hablando aquí de la conversión, estamos hablando de un ministerio diferente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene diferentes funciones, actúa de diferentes maneras y en este caso les estaba capacitando. Creo que era importante lograr entender un poquito mejor este tipo de entregas o descensos del Espíritu Santo. Vamos a pensar de nuevo en Simón. ¿Qué aprendemos de él? Lecciones prácticas. ¿Qué tiene que ver Simón con nosotros? Bueno, no es un buen ejemplo, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es alguien ejemplar, ¿no? Es alguien que quiere reconocimiento, es un mago que hace trucos y se hace pasar por un semidios o alguien importante, está buscando su gloria propia. Pero una de las lecciones más llamativas de este hombre es la siguiente: hay un tipo de fe que no es salvadora. Hay un tipo de fe que no es salvadora. Qué importante es que entendamos esto. ¿Tenía Simón fe? Sí. Sí. Dice la Biblia que creyó. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. También creyó Simón mismo. ¿Era Simón un creyente? No. En un sentido sí. ¿Era Simón un cristiano de verdad? No. No. ¿Qué realidad más importante para cada uno de nosotros? Como veis, Dios nos está llamando a analizar nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a la luz de este ejemplo. Hay un tipo de fe que no es salvadora. Dice aquí, también creyó Simón mismo, versículo 13. Pero después se pudo demostrar que aunque había creído, esa fe no transformó su corazón. Esa fe no fue una fe genuina de ver y reconocer a Jesucristo como Salvador, como Rey, como Señor. Nada de eso había en la mente de Simón. Pero había cierta fe. ¿Cómo podríamos definir esa fe de la cual se habla aquí? Pues más que fe en realidad era pues un cierto interés, ¿no? Un interés, una aceptación, es un estar de acuerdo con lo que se está diciendo. Pero eso no es lo mismo que ser un cristiano de verdad. Nos damos cuenta que tenemos que analizar nuestra fe. ¿Es nuestra fe algo simplemente superficial
quizá una cierta religiosidad. De acuerdo con lo que la Iglesia dice, estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, existe Dios y decir sí, Dios existe. Esto es lo que hacía Simón. Creyó. Pero Cristo no era su Señor. Cristo no era su pasión. Cristo no era su Salvador. Simón no había experimentado el nuevo nacimiento. Simón no iba a ir al cielo. No. El Señor le dijo a Nicodemo que para ir al cielo hay que nacer de nuevo. No basta con estar de acuerdo con lo que los cristianos dicen. Es una seria advertencia, ¿no? Hay un tipo de fe que no es salvadora. Pero hay más. Este hombre se bautizó. No solamente creyó, sino que fue bautizado. Dice el versículo 13 también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No solamente Simón tenía algún tipo de fe, sino que también tomó la decisión de bautizarse. Seguramente él habrá dado algún tipo de testimonio, él habrá afirmado ser cristiano, ¿no? Lo contaron entre aquellos que descendieron a las aguas para bautizarse. Respondió al Evangelio. Pero solamente había un fallo, y es que Cristo no era su Señor, ni Cristo era su Salvador. Lo que a él le importaba era el negocio de la magia. Eso era todo. Pero se bautizó. La aplicación para nosotros hoy es evidente, ¿no? La Biblia habla por sí sola. Podemos llegar al punto de bautizarnos en una iglesia y no conocer a Cristo. Lo cual no es tan infrecuente, tristemente. Se pueden contar las estadísticas de cuántas personas han sido bautizadas y cuántas personas de esas no quieren saber nada de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Pues porque fueron como Simón. Se acercaron a la iglesia por otro tipo de interés. Les interesaba otra cosa. Incluso puede haber buenas motivaciones para acercarse a una iglesia, ¿no? Hay gente que se acerca para tener un grupo de amigos, tener compañía, tener una comunidad, comer juntos. Hay muchísimos motivos para acercarse a una iglesia, y no todos ellos son malos en sí mismos. La gente de la iglesia es tan maja que yo voy allí me siento bien. Y eso está bien. Ojalá que nos consideren majos, ¿no? Ojalá. Pero nos damos cuenta, hermanos, que lo importante es haber nacido de nuevo. Porque si no, todo lo demás no va a servir de nada el día que Cristo vuelva. No va a servir de nada. No entraremos en el reino de los cielos a menos que experimentemos
un nuevo nacimiento. En definitiva, bautizarse no es garantía de salvación. Bautizarse no es garantía de salvación. Pero hay algo más que Simón hacía. No solamente creía, no solamente se bautizó, resulta que estaba todo el día en la iglesia. Simón estaba todo el día en la iglesia. Era un asistente habitual. ¿Por qué digo esto? Digo esto por lo que dice el versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Estaba siempre con Felipe. ¿Nos podemos imaginar a Simón? Siempre con Felipe. ¿Eso qué significa? Pues que Felipe iría a predicar y Simón iría con él. Los apóstoles, los creyentes estarían comiendo y Simón estaría con ellos. Estaba siempre con Felipe. No de vez en cuando, siempre con Felipe. Esa palabra siempre es muy importante porque nos está diciendo que estaba en cada reunión, cada día con los cristianos ahí presente entre ellos. ¿Puede ocurrirnos a nosotros también eso? Que estemos siempre en la iglesia, pero realmente no conozcamos a Dios. Pues claro que puede ocurrir. Es lo que le ocurrió a este hombre. Queremos animar a todos a estar siempre en la iglesia. Es bueno estar siempre aquí, ¿no? Venir a los cultos, es bueno. Cuanto nos exponemos a la palabra de Dios, es bueno que utilicemos las reuniones, pero recapacita sobre esto. Es posible estar siempre, venir a todas las reuniones, estar en todos los eventos, convivir con este grupo de personas y no ser salvo. Entonces, estar siempre en la iglesia no significa que seas un cristiano genuino. Pero esto no es para desanimarnos. Esto es para que pensemos. Si somos cristianos, hay manera de saberlo. ¿Vale? No nos vayamos hoy de aquí confundidos. No nos vayamos diciéndonos todos, ¿seré cristiano? Nos tenemos que hacer la pregunta siempre, ¿soy cristiano? Porque la Biblia nos da unos principios que nos enseñan si verdaderamente somos cristianos. Con lo cual, el analizar nuestra fe no es para crearnos dudas, no es para pensar mal de nadie, lo hacemos para que ninguno de nosotros se pierda. ¿Cómo podemos saber si somos cristianos de verdad? Quiero dar un salto a otros textos, voy a ser muy breve, pero os quiero dar 3 claves, muy sencillas. ¿Cómo puedo saber si soy un cristiano genuino? Bueno, lo primero es que la Biblia nos lo dice. La Biblia nos habla de nuestra salvación y fijaos lo que dice Primera de Juan 5:13. Primera de Juan
5:13, más bien el matiz de la pregunta es: ¿puedo saber si tengo vida eterna? ¿Puedo saber si tengo salvación? Pues sí, lo primero es que podemos confiar en nuestro destino eterno porque la Biblia misma nos lo promete. Primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Veis? Aquí dice que estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es posible saber. No solamente es posible, es que debemos tener la certeza de que tenemos vida eterna. Lo podemos saber, lo podemos celebrar, podemos estar confiados y seguros de que vamos al cielo por los méritos del Señor Jesucristo. Y hoy nos podemos alegrar en eso. Pero tenemos que tener esa certeza creyendo a la Biblia. Hay un segundo argumento muy fundamental para saber si somos cristianos de verdad, y es que el Espíritu Santo de Dios da testimonio interno a nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio interno a nuestro espíritu. Esto nos lo dice Romanos 8. Romanos 8, 16. Romanos 8, 16 nos dice: el Espíritu mismo, Espíritu con mayúscula, ¿vale? El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo de Dios, que habita dentro de nuestro corazón, nos habla a nosotros, a nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser. Y si logramos escuchar esa voz, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Nos está diciendo: eres cristiano, eres hijo de Dios, tranquilo. Es un sentimiento, es una certeza interna que el Espíritu de Dios te comunica en lo más profundo de tu ser. Es algo difícil de describir, es algo que se siente, es algo que se sabe, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te lo dice. ¿Sientes tú esa certeza? ¿Sientes tú al Espíritu Santo diciéndote: sí, eres un hijo de Dios? A pesar de tus pecados, a pesar de tus fallos, a pesar de lo desastre que tú y yo somos. Si venimos en oración, si pedimos a Dios: Señor, dime, soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, no se puede esconder. Es algo que se siente, que es genuino. Por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tercer punto: ¿cómo podemos saber si somos cristianos? Amando a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 nos dice: todo aquel, 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo puedo saber si he experimentado el nuevo nacimiento?
Porque nacer de nuevo significa ¿el qué? Pues esto, pasar de muerte a vida. Nacer de nuevo significa pasar de muerte a vida. Y el versículo nos lo está contestando, dice, versículo 14, nosotros sabemos, estamos seguros, no tenemos duda de que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de que hemos nacido de nuevo, o sea, que somos cristianos de verdad, en que amamos a los hermanos. Tú sientes un amor genuino por cada uno de tus hermanos de la iglesia. Sé que alguno de nosotros es más o menos, como se dice aquí, bueno de soportar, ¿no? Me incluyo a mí. Pero vamos a dejar esas cosas de lado, ¿no? Todos tenemos cositas. Pero tú puedes pensar, si yo te doy una lista, si yo te doy la lista de los miembros de la Iglesia del Arenal, aquí están, nombres y apellidos, 32 miembros, aquí están. Y tú piensas en cada uno de ellos en tu corazón y tú puedes decir, le amo. Le amo. Hombre, ¿cómo no? A este sí que le amo. Este hermano es un tremendo hermano. Cuando pienso en él, le amo, 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 le amo. ¿Tú puedes hacer eso? ¿De corazón? Si es que sí, gloria a Dios, estás en la familia. Estás en la familia de Dios. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y ese amor es un amor común entre nosotros. Hermanos, nos amamos y no puede ser de otro modo porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Este es un argumento muy importante para saber si somos cristianos. ¿Puedes tú amar a cada uno de los creyentes? Si es que no, aún estás en oscuridad. Vamos a ir acabando y quiero decir algo más sobre Simón. Bueno, podríamos mirar a Simón y decir, mira qué malo es este hombre, vaya pieza, yo no soy tan malo, honestamente. Pero no es así, ¿no? Y hay algo que Simón buscó en lo que los cristianos podemos caer fácilmente y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Simón quiso utilizar a Dios para figurar. Simón quiso utilizar a Dios para figurar. Dice el versículo 19, en Hechos 8, 19, cuando pidió que le dieran el Espíritu Santo, ¿no? Le dijo a los apóstoles, yo también quiero el Espíritu Santo. ¿Para qué lo quería? Dice el versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, aparentemente no tenía malas intenciones, pero sabemos que su intención era hacer magia y que la gente le viera como era el negocio, era su reconocimiento. ¿Qué estaba haciendo Simón con todo esto? Él estaba utilizando a Dios para figurar él. Esto es lo que estaba haciendo Simón. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos utilizar los ministerios de la Iglesia para figurar nosotros. Los pastores pueden utilizar el púlpito para que les echen flores.
Podemos plantar nuevas iglesias para que nos digan, mira qué iglesia más evangelista. Podemos anhelar tener un ministerio público para que la gente nos diga, anda, mira, este hermano qué bueno es, cómo tiene estos ministerios. Entonces no somos tan distintos a Simón. Podemos utilizar a Dios y a su obra para nuestro interés personal. Que el Señor limpie nuestro corazón de toda intención de hacer eso. Porque nos podemos dejar llevar, y aunque no lo hagamos con intención, puede que en parte lo estemos haciendo porque sentimos que estamos siendo reconocidos. Querer ministerios para ser reconocidos. Pidámosle al Señor que nos lo muestre. Quiero acabar con una última cosa. Aquí hay una advertencia de juicio y hay una necesidad de arrepentimiento. Los apóstoles le dijeron esto a Simón. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fueron palabras muy duras, ¿no? Fueron palabras... Básicamente le dijo, vete al infierno tú y tu dinero. Esto se lo dijo porque el síntoma de su corazón era claramente de alguien que no conocía a Dios. Quería el don de Dios para su propio interés. ¿Qué debía hacer este hombre? Sabemos que él no tenía un corazón recto delante de Dios. Dice el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Pero había esperanza. Había algo que este hombre podía hacer. Versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre seguía en esclavitud, seguía en oscuridad, seguía viviendo en amargura. Y había creído, se había bautizado y estaba todo el día en la iglesia. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén.